aquí con María Macaya, experta en yoga sensible al trauma. Ella es también fundadora de Radica. Buenos días, María. Buenos días y gracias por tenerme aquí. Gracias a tú, es un honor compartir contigo. Y empezaríamos preguntándote sobre si el yoga realmente puede sanar. ¿Es una práctica que nos sirve para sanar los traumas? Eh, vale, el yoga sí nos sirve para sanar los traumas. A ver, el yoga tiene el potencial para sanar no solamente los traumas, pero no cualquier desasosiego tanto físico como emocional. O sea que todo tiene el potencial. Diría que lo que tenemos que saber es con quién estamos trabajando y cómo tenemos que trabajar para hacer que de verdad sane de esta manera, ¿verdad? Algunas personas tienen necesidades específicas y el yoga tiene maneras que podemos contestar a ellas. Y podemos, a la vez que podemos sanar, podemos hacer daño. Entonces, saber cómo trabajar con ello es importante. ¿Es un término en general marketingiano o refleja la realidad? ¿Es un yoga que tiene el potencial, sirve? ¿Te refieres al yoga normal o al yoga sensible al trauma? Yoga sensible al trauma. El yoga sensible al trauma no, o sea que está basado en evidencia. El yoga sensible al trauma fue creado por psicólogos, psiquiatras y profesores de yoga, buscando una forma de trabajar con el trauma a través del cuerpo, porque sabemos que el trauma se queda en el cuerpo a través de la memoria implícita, y entonces se puede trabajar con ello. Y entonces hicieron experimentos, hicieron tests y pusieron a prueba cómo mejor poner el cuerpo en terapia, y lo que salió fue el yoga sensible al trauma. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo llegaste al yoga sensible al trauma? ¿Y cómo llegó a hacer ese clic para poder dedicarte o querer dedicarte a esto? Pues el yoga sensible al trauma más bien como que llegó a mí. Hace ya unos años Tomeu Català, que es la persona que fundó Projecte Home Baleares, que trabajan con personas con adicciones. Le conozco desde hace muchos años, es un amigo muy querido, y quedamos en que yo iría a Mallorca en algún momento dado a compartir yoga. Yo en ese momento era profesora de Jivamukti, todavía no conocía todo esto ni de sensible a nada, y entonces encontré 2 semanas que me podía ir a Mallorca a compartir el yoga allí con las personas que estaban en el proceso de sanación. Y por suerte soy una persona que me gusta aprender mucho, me gusta estudiar, soy un poco como perfeccionista en ese sentido. Y entonces unas semanas antes dije, voy a mirar a ver si para trabajar con personas con temas de adicciones hay cosas que debo saber. Y descubrí un mundo entero. Descubrí cosas que podía hacer, cosas que debía hacer, cosas que no debía hacer porque podrían ser totalmente contraindicatorias. Y entonces eso ya fue como el primer wow, ¿no? Espérate, que aquí hay mucho, ¿no? O sea, que hay mucho más de lo que yo sabía. Y luego pues fui allí y cuando llegué había dividido a los usuarios en grupos por más o menos dónde estaban en su proceso de sanación, y tenía como grupos reducidos con los que trabajar. Y al cabo de unos días pasaron 2 cosas. Uno, los usuarios me empezaron a decir, María, ¿te importa que venga más de una sesión? Porque hasta que llegaste yo no dormía y ahora duermo, por ejemplo, ¿no? O los terapeutas que al principio estaban un poquito, que pensaban esto del yoga, hippie, no sé yo esto, ¿sabes? Pues al cabo de un par de días empezaron a venir a sesiones ellos también, porque empezaron a ver cambios en los usuarios. Y el feedback fue increíble, y la verdad es que volví a Barcelona y dije, tengo que saber más y esto tiene que llegar a más gente, y fundé Radica y ahí empezó el camino. Ahora que ya llevas años dedicada a esto, ¿cuál es tu experiencia respecto a ello? ¿Hay casos que hayas visto que hayan sido como impresionantes? ¿Qué efectos beneficiosos tiene para la gente que han tenido traumas? Pues sin duda, o sea que creo que podemos mirar a 2 tipos de trauma, ¿no? Tenemos como el trauma pues de un evento específico abrumador que ocurre ahora, ¿verdad? Pues he trabajado con personas que, por ejemplo, acaban de ser violadas, ¿no? Eso es un ejemplo claro. Y entonces, por ejemplo, este caso que tengo en mente cuando te digo esto, pues empecé a trabajar con esta persona al cabo de una semana de la violación, y el cambio fue increíble. O sea que acordémonos que esto es una terapia complementaria, ¿vale? Para que de verdad funcione, idealmente la persona está teniendo terapia psicológica a la vez
de estar recibiendo yoga sensible al trauma. Y en ese caso tuve la suerte además de estar trabajando en conjunto con su psicóloga. Y entonces trabajábamos de la mano y las dos sabíamos en qué estaba trabajando la otra para complementarnos mejor. Y realmente pues fue precioso e increíble el proceso. Eso es cuando es un trauma como un momento, ¿verdad? Luego lo que tenemos mucho, y de hecho todos, lo que pasa es que algunos más que otros, son traumas que arrastramos de toda nuestra vida, ¿verdad? Trauma quiere decir herida, y todos tenemos heridas emocionales que arrastramos desde siempre. Y entonces, de hecho, el yoga sensible al trauma nos puede servir a todos, porque todos tenemos heriditas que cambian cómo nos movemos por el mundo, cómo interactuamos con las demás personas, cómo de seguros nos sentimos donde estamos. Y en esos casos también el yoga sensible al trauma puede hacerte reformular cómo te mueves por el mundo. ¿El trauma puede ser una puerta a un crecimiento? Sin duda, ¿no? Está lo que es conocido como el crecimiento postraumático, ¿no? Y desafortunadamente las personas normalmente aprendemos cuando nos pasa algo malo, más que, ¿no? Si nos van bien las cosas, como que seguimos como fluyendo, pero son esos momentos difíciles los que nos hacen volver a cuestionar. O sea, que nos pasa a todos que crecemos después del trauma. No. ¿De qué depende? Pues va a depender mucho de la gente que me rodea, el apoyo que tengo alrededor mío, que me va a ayudar a tener una base para entonces poder ponerme a cuestionar desde ese lugar de seguridad qué es lo que quiero cambiar en mi vida. O, ¿no? Eso lo vemos mucho, por ejemplo, con pacientes de cáncer, ¿no? Que salen después del cáncer y dicen, bueno, ahora ya no quiero trabajar tanto, quiero pasar más tiempo con mi familia, quiero hacer todas esas cosas que no hice, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es un ejemplo claro de crecimiento postraumático. ¿Podría llegar a ser el yoga contraindicado en ciertas situaciones? Podría ser, o sea que a ver, como te dije al principio, hay personas que tienen necesidades específicas, ¿no? Tanto a nivel físico como mental, ¿no? Puede haber una persona que tiene una escoliosis, entonces tenemos que saber cómo trabajar con una escoliosis para equilibrar ese desequilibrio que hay a causa de la escoliosis, ¿verdad? O con hernias, o con embarazos, o con cáncer, ¿no? O sea que tienes toda la parte física y saber cómo trabajar con ello es esencial si de verdad queremos ayudar a la persona por lo menos a quedarse igual y posiblemente a estar mejor, ¿no? Pero podemos hacer cosas que hacen que se pongan peor, ¿no? Y pasa lo mismo a nivel emocional. Si tienes a alguien en desasosiego, te recomiendo, no sé si es conmigo, en Radica o con otra entidad, pero fórmate en una metodología sólida, basada en evidencia, que te ayude a trabajar de una forma segura y sanadora con las personas con las que estás. En relación a los tipos de trauma más mentales, el yoga sensible al trauma, ¿qué herramientas tiene para trabajar el regular la ansiedad o todos esos problemas mentales que pueden generar tanto sufrimiento? Ok, me has hablado de dos cosas, ¿verdad? Me has hablado de lo que es el trauma y me has hablado de, por ejemplo, ansiedad o depresión, ¿vale? O sea que para mí son dos cosas. Por un lado está el tema de la herida y el efecto que tiene eso sobre mi capacidad de afrontar mi día a día y mi vida. Y por otro lado me has hablado de mi sistema nervioso. Y me gustaría hablar de ello por separado. Lo que es el trauma afecta nuestra capacidad de afrontar la vida, ¿no? Nos quita poder, o sea que el trauma es una cosa que quita poder, cambia nuestra capacidad de relacionarnos con las personas, de sentirnos seguros con las personas y cambia nuestra capacidad de conectar con nuestro cuerpo. También cambia nuestra capacidad de estar en el momento presente. Entonces, estos son todo cosas que trabajamos a través del yoga sensible al trauma. Uno, volver a empoderarte, saber que tienes las herramientas para elegir qué es lo que mejor te va a ti en este momento y el derecho para elegirlo. Saber que puedes estar en una relación segura, que hay personas con las que puedes tener una relación segura. Solamente en seguridad podemos aprender, podemos tener imaginación, podemos jugar, ¿vale? Si no estás seguro no haces ninguna de esas cosas. Entonces en yoga sensible al trauma construir seguridad es esencial para que una persona pues, pueda crecer, pueda moverse con esa facilidad. La conexión con el cuerpo, desconectamos porque hay mucho dolor ahí guardado.
Y entonces en yoga sensible al trauma, lo que hacemos es reconstruir esa conexión desde ese lugar de seguridad, porque conectar con el cuerpo es esencial, tiene las respuestas a tantas cosas, ¿no? Una sanación que no incluye el cuerpo es incompleta. Y el momento presente, pues otra cosa que es esencial, es cuando estamos bien, estamos en el presente. Cuando no estamos bien, estamos preocupados de lo que pasó o preocupados de lo que ocurrirá, ¿no? Pero es en el momento presente donde realmente estamos bien. Entonces el yoga sensible al trauma hace todas estas cosas como base. Luego tenemos, además de eso, herramientas para regular el sistema nervioso que nos puede ayudar para el trauma, para depresión o ansiedad, aunque si me preguntas te diré que si tenemos depresión o ansiedad hay alguna heridita ahí que nos ha puesto vulnerables para no poder afrontar con nuestro sistema nervioso de la forma en la que querríamos. ¿Qué herramientas nos ofrece el yoga sensible al trauma para esto? Primero que diría es la capacidad de sentarte a escucharlo, a verlo, a darle espacio, a saber que está ahí y cómo reconocerlo en tu cuerpo, ¿no? O sea que, por ejemplo, ahora mismo estoy sentada y aunque estoy bastante acostumbrada a estar delante de las cámaras, noto como mis manos están temblando un poquitito, ¿verdad? Y entonces tener esa capacidad de reconocer qué es, cómo estoy en este momento a través de mi cuerpo. La siguiente cosa que diría es, muy a menudo vas al psicólogo y te dice, uy, tú tienes ansiedad, vete, tienes que ir a yoga, ¿no? Y entonces esta persona con este sistema nervioso totalmente activado todo el rato, ¿no? De repente se mete en una clase de yin y le ponen ahí durante 3 minutos en quietud total. Y entonces tienes a esta persona que tiene su cuerpo externo en quietud total y su cuerpo interno en movilidad total. Su mente interna se multiplica la movilidad, de hecho, ¿no? En el momento que paras el cuerpo. Entonces, lo que sabemos es que lo que hay que hacer es encontrarte con la persona donde está y llevarla donde quieras que esté. O sea, que si tienes a una persona con ansiedad, no le vas a parar, sino que vas a pararle regularmente, gradualmente. Vas a empezar y ir llevándole a ese lugar de regulación. Lo siguiente que nos ofrece el yoga es herramientas que podemos no solamente utilizar en nuestro día a día, en yoga, pero también en nuestro día a día, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo os he dicho lo de mis manos, podría sacudir mis manos, ¿verdad? Y esto ayudaría a sacar un poco. Y esto lo puedo hacer en mi esterilla, pero también lo puedo hacer mientras que estoy aquí sentada contigo. Y luego, pues, encontrar a personas con quien te sientes segura para poder hacer estas cosas, para saber que tienes el derecho, para escucharte y trabajar contigo mismo. Muy bien. Otra de las dudas que puede surgir es en relación a el yoga tradicional y el yoga sensible al trauma, cómo casan. Hay una historia sobre uno de los grandes maestros de yoga, que es Swami Sivananda. Él era médico en Rishikesh, estaba en contacto con muchos sadhus que iban a los Himalayas, empezó a aprender yoga y en sus terapias él tenía tantas ganas de sanar que a la gente no solo les daba tratamiento, sino que les daba medicinas, les daba dinero para que pudiesen descansar y curarse, porque allí hay dificultades para poder subsistir. Pero en un momento dado se dio cuenta que la misma gente le venía y volvía y no salían de esta situación de enfermedad. Decidió marcharse a los Himalayas, realizó la experiencia de yoga en él y volvió para compartir. Con esta voluntad de realmente ayudar a transformar a la gente desde el ser, y que eso les daría luego sacar su potencial, el estar motivados, el poder lidiar con las circunstancias de la vida. ¿Cómo ves esta unión del yoga tradicional con el yoga sensible al trauma? Lo primero que, mientras que me estabas contando esta historia, lo primero que he pensado es, si yo fuese alguien que va a ver a Swami Sivananda, también querría volver constantemente para estar en esa presencia. O sea que lo haría estuviese bien o estuviese mal, ¿no? O sea que hay ciertas personas, no sé si es por la seguridad de la que hemos hablado o por alguna cosa que vamos a hablar ahora, pero yo también estaría volviendo constantemente a estar en esa presencia.
en términos de cómo el yoga sensible al trauma y el yoga tradicional están unidos. Voy a coger palabras de Naren Herrero, con quien hemos trabajado en Radica y que ha hecho nuestro curso, de hecho, para él también encontrar cómo juntar estas dos cosas. Entonces, cuando miramos, primero hay un par de cosas. Uno es que el yoga tradicional, y sobre todo si miramos algo como el Sivananda, realmente, bueno, lo que vendría a decir es que algunas veces veo que de la forma en la que el yoga es compartido aquí, se ha alejado de este yoga del que conocemos de forma tradicional de Sivananda, ¿verdad? En esa búsqueda de lo que decías tú, de la conexión con el ser, ¿no? Del más allá, y no estoy segura de que siempre que lo compartimos aquí tiene, ¿no? Aquí estamos mucho con la parte física y con la competencia con la persona al lado, y si me pongo el pie detrás de la cabeza, y no tanto con ese deseo original que tenía la filosofía del yoga de conectarnos con algo más allá, ¿verdad? Y ahí así con lo mejor de nosotros mismos, digamos, y con esa sanación, esa potencial de sanación que tenemos todos, tanto emocional como física, interior. ¿En qué se parecen el yoga sensible al trauma y el yoga tradicional tal y como lo estás describiendo? Las dos palabras que me vienen a la mente es claridad y conexión. Solamente que en el caso de Sivananda estamos hablando de una claridad y una conexión con algo más allá, ¿verdad? Mientras que en el yoga sensible al trauma somos muy terráqueos, y es una claridad y conexión interna, porque sí que creemos que se ha perdido esa claridad y esa conexión interna, y es lo que intentamos reconstruir. Has estado formando a muchas personas en relación al yoga sensible al trauma. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Y cómo es sentir esa transformación que hace la gente para uno de nuestros propósitos principales, que seguramente es servir, ¿no? Poder servir, y donde más se necesita es donde ha habido más trauma, ¿no? Pues yo creo que hay pocas cosas que me gusten más en el mundo que enseñar. Me encanta compartir con personas, y me encanta que me fuerza a mí a seguir formándome yo y seguir aprendiendo yo. Y entonces me llena muchísimo simplemente eso. En términos de la transformación que he visto en las personas que vienen. El yoga sensible al trauma, todo el mundo piensa que como es yoga, entonces va a ser fácil, vamos a ser todos felices, vamos a estar todos abrazándonos y encantados. El yoga sensible al trauma no es fácil, y formarte en él tampoco. Tampoco en el sentido de que empezamos a inevitablemente reconocer que todos llevamos heriditas, cosas que nos han cambiado de cómo somos de muy pequeños, ¿no? Cuando somos pequeños somos mucho más vulnerables, tenemos menos capacidad de responder, y entonces las cosas más pequeñas nos pueden hacer daño, mientras que ahora, ¿no? A esta edad, pues tengo más herramientas, y para contestar, o alguien me grita y yo puedo pues decir, mira, paso de ti, o gritar de vuelta, ¿no? Cuando soy pequeño alguien me grita y mi mundo, sobre todo si es la persona que más me tiene que cuidar y a quien más quiero, se me puede derrumbar el mundo y esa herida se puede quedar conmigo. Entonces, en este proceso de formarte para yoga sensible al trauma, todos descubrimos cositas. Además, ninguno de nosotros llegamos a esta formación por coincidencia. Todo el mundo llegamos porque hay algo que nos ha traído, y normalmente es una intuición de que hay algo que queremos sanar. Entonces el proceso no siempre es fácil. O sea que hay momentos pues que tienes que de repente darte cuenta de cosas propias, pero sí, la verdad es que se ha construido una comunidad increíble de personas que están en este camino de sanarse, y a través de esta sanación ayudar a otras personas a sanar. Sanarse para lo que estás diciendo, para servir, no solamente a sí mismos, pero sobre todo a otras personas, que en sí es sanador. Hay una tendencia muy adquirida, que ante una situación traumática, alguien que nos ofende, alguien que nos pueda gritar, o alguien que nos haya hecho una falla, tendemos a más bien enfadarnos, alejarnos, encerrarnos, en lugar de afrontarlo, buscar soluciones, saber perdonar.
Y de hecho esto nos une más y nos sana más que lo otro, ¿no? El alejarnos, el enfadarnos, el castigar al otro, ¿no? ¿Qué importancia tiene este poder del perdón, de la aceptación y en el poder soltar la ira y los traumas? Mm. A ver, normalmente de la forma que contestamos a un grito hoy, ¿no? O lo que sentimos como un ataque, ¿verdad? Has hablado de como un momento traumático, ¿no? Y esto es importante porque hay una cosa que es un evento traumático y otra cosa que es un trauma. Son dos cosas distintas. El evento traumático es esa cosa que ocurre, ¿verdad? El trauma es lo que ocurre dentro de mí a causa de lo que ocurre. Ahora me has hablado de pues gritos o algo así, ¿no? Que son como mini eventos traumáticos, mini momentos de shock, mini momentos de que me pone en cuestión si estoy bien o no estoy bien, ¿verdad? Y esto ya has dicho, ¿no? Que a lo mejor podemos gritar de vuelta o podemos encerrarnos. Normalmente vamos a responder de la manera que respondimos hace mucho tiempo, la primera vez que nos gritó alguien, ¿no? Hace muchos años cuando no teníamos tantas herramientas y ese día pues esa madre o padre nos gritó y entonces en ese momento o gritamos de vuelta, ¿no? O no, tiramos cosas o nos escondimos o intentamos sonreír o hicimos lo que supimos en ese momento con las pocas herramientas que tenemos. Estas respuestas que nos sirvieron entonces, porque eso fue lo mejor que supimos hacer en ese momento y nos sirvió de alguna manera, porque al cabo de un rato parecía que mamá o papá estaban más o menos ok conmigo otra vez, ¿verdad? Se pueden volver mis respuestas automáticas que sigo utilizando hoy. Entonces, cuando me hablas de perdonar, a mí lo que me parece más es que lo que tenemos que hacer es perdonarnos a nosotros mismos. Primero agradecer que tuvimos esta respuesta dentro de nosotros en ese momento que no supimos reaccionar de otras maneras. Saber que hoy tenemos otras herramientas y no tener esa sensación de culpa que nos puede acompañar y empezar a perdonarnos a nosotros mismos. Y entonces se vuelve mucho más fácil empezar a perdonar a los demás. Sí, o sea que yo diría que perdonar a los demás es esencial, pero que lo primero que tenemos que hacer es reconocer esa respuesta en mí, agradecer que esa respuesta fue la que me ha acompañado durante tanto tiempo y que en ese momento realmente me sirvió y perdonarme a mí misma. María, una última pregunta. ¿Hay algunos básicos de yoga sensible al trauma que crees que son útiles para los profesores que hacen clases regulares de una forma más abierta y en un yoga no específico? Sí, se me ocurren varias y entonces voy a ver cómo las ordeno en mi cabeza todas. Vale. La primera que me viene y probablemente es la que siempre más me preocupa es la de acordarnos que somos profesores de yoga o facilitadores y no somos psicólogos. Como profesores de yoga la gente nos viene mucho a hablar, a contarnos cosas, ¿no? Porque se sienten bien durante las sesiones y nos ven ahí como alguien relajado y conectado y esto, y entonces nos vienen a contar cosas. Y entonces podemos empezar a caer en ese rol de creer que también en este proceso de volvernos profesores de yoga hemos adquirido sin saberlo una carrera en psicología. Entonces recordar que no. Lo que podemos ofrecer a través del yoga es increíble, es muchísimo y podemos hacer mucho ya con eso. Y entonces agradecer eso, pero saber dónde sí que tenemos la capacidad y saber dónde decir, mira, es que esto no es lo que yo hago, pero me encanta escucharte. Y gracias por haber compartido conmigo y quizás si te sientes mal pues quieres buscar a alguien que sí que sea profesional en esto. Eso sería una cosa que siempre me preocupa mucho y entonces quería compartir aquí. Dentro de lo que es una sesión de yoga estoy intentando ir a las cosas que yo utilizo en mis sesiones de yoga de Jivamukti. ¿Para qué incorporo yo del yoga sensible al trauma en mis sesiones de Jivamukti? Una es tener una visión de mi sala para ver si hay gente en desasosiego, si hay gente que se están poniendo más nerviosos, que no están pudiendo lidiar con ese momento de quietud, por ejemplo, o de silencio, ¿no? Y entonces poder responder a ello. Cosas que puedo hacer para responder a ello es, uno, es dar opciones. Por ejemplo, decir, que sepas que siempre tienes la oportunidad de, por ejemplo, ponerte en la postura del niño. O si necesitas salir al baño, por favor, siempre tienes, o sea, que dar esa opción de que
como te he dicho, el trauma es una pérdida de poder, ¿no? Y entonces si yo te pongo en una situación donde tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo, te estoy volviendo a poner en esa situación traumática. Y entonces si yo como facilitadora puedo hacerte saber que no estoy en poder yo, que yo simplemente estoy dando opciones y que lo que quiero es que tú sientas la libertad de elegir lo que a ti te va mejor en este momento y responder a tus necesidades. Eso es una de las cosas que diría. Además, esto cambia totalmente cómo funcionamos como profesores de yoga. No sé si te has dado cuenta que a menudo digo profesores y facilitadores, ¿no? Profesor da como una jerarquía. Hay alguien que sabe más que otro. Hay alguien que tiene más poder que otro. Entonces, yo prefiero lo de facilitadora. De que yo estoy aquí para acompañarte en este camino, para que encuentres la profesora en ti o el profesor en ti, ¿no? Y yo de lo que sé es de lo que puedo compartir contigo. Pero no hay nadie que va a saber más que tú lo que tú necesitas. O sea que si alguien en tu sesión empieza a hacer otra cosa, déjales en este momento. Porque es lo que quizás necesitan en este momento. No te ofendas, no te lo tomes a nivel personal, ¿no? Luego otras cosas es que hablamos del cuerpo como tu pierna, tu mano, ¿vale? Porque, como te he dicho, en trauma hay una desconexión del cuerpo, y no solamente en trauma, o sea que creo que estarás de acuerdo conmigo que el mundo nos lleva a desconectar del cuerpo, ¿no? No comas porque entonces vas a estar más gordo de lo que tienes que estar para que la sociedad te acepte, ¿no? O sea que hay tantas cosas que nos piden que desconectemos del cuerpo, que si decimos el brazo, entonces ese brazo ya no es mío, ¿no? Pero yo lo que quiero es que sepas que este brazo sí que es tuyo, ¿no? Y entonces es tu brazo, mi brazo, le tengo que mover como mi brazo, no como esa cosa que es de otra cosa, ¿no? Y entonces eso es otra cosa que también puede ser interesante. Y lo que te he dicho, reconocer salas, lo que cuando hablábamos de depresión y ansiedad, reconocer salas y qué necesitan. Necesitan más energía, necesitan relajarse y cómo puedo trabajar con ellas gradualmente para llevarles a un lugar de equilibrio. Bueno, María, me encantaría seguir. eh, Estoy muy honrado y agradecido de este tiempo compartido. El trabajo que haces em, es muy necesario y de corazón, gracias por ser como eres. Lo de ser como sea, hago lo que puedo, pero súper agradecida, Jordi, de que me hayas tenido aquí. De poder haber tenido este rato para hablar contigo. Hacía mucho tiempo que no hablábamos y entonces la verdad es que me alegro mucho haber reconectado contigo y que me hayas permitido hacerlo a través de esta plataforma tan increíble que construís y todo el trabajo que hacéis para llevar el yoga a más lugares, más personas y que más personas puedan tener la oportunidad de conocer esta herramienta tan importante.